La Catrina es un icono de la cultura mexicana que, desde hace tiempo, es integrante de los elementos asociados al Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes de este país. Sin embargo, su sentido principal no fue, en un inicio, el de servir a los propósitos de estas fechas. El origen de este personaje va más allá, incluso, se dice que está vinculado a la diosa azteca de la muerte, Mictecacihuatl. Bienvenidos a mi canal. Ahora, contamos con la posibilidad de que apoyes este canal, siendo miembro. Puedes ser, miembro Alteza, miembro Majestad, y miembro Imperial. También puedes dejar un super chat. Tu apoyo nos hará crecer, y mejorar cada día más. No te olvides de suscribirte, y dejar tu like. El Día de Muertos, es quizás una de las tradiciones más conocidas e importantes en México. Una fiesta llena de colores, fragancias, flores y es tan representativa a nivel internacional que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Uno de los íconos más representativos de esta fiesta es la Catrina. Una época muy especial para todos los mexicanos que esperan la visita de sus seres queridos es el Día de Muertos, una celebración que da vida, y se llena de elementos como el pan de muerto, la flor de cempasúchil, el papel picado, las queliberites de chocolate y azúcar y sin lugar a duda, la Catrina. La Catrina es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana, no solo del Día de Muertos. El origen de este emblemático personaje surge del descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. La Catrina, cuyo nombre original era también la calavera garbancera, es una figura de una mujer esqueleto que lleva sobre su calavera un sombrero grande al estilo francés. Es la representación mexicana de la muerte. Este personaje fue creado por el pintor, ilustrador y caricaturista José Guadalupe Posada. Su primera aparición la hizo en 1912. Su nombre original era la calavera garbancera, porque el ilustrador la creó para representar, de forma satírica a los vendedores de garbanzos de la época porfiriana. Por aquel entonces el término garbancera hacía referencia a las personas de sangre indígena, que dejaron de vender maíz para vender garbanzos. Nace como una crítica al clasismo de la sociedad mexicana, porque estas personas pretendían ser europeos, españoles o franceses y renegaban su raza, herencia y cultura. Desde ese momento, el ilustrador utilizó calaveras y esqueletos para acompañar sus escritos sarcásticos sobre política, religión y la vida cotidiana de México. Su cita más famosa al "Todos somos calaveras" surge de la idea de que en el fondo todos somos iguales, y no importa la forma en que te vistas o arregles para parecer más guapo o importante. Otra de sus frases destacadas es la de "La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera". La versión original de la Catrina es un grabado en metal que el artista muestra solo de hombros hacia arriba, sin ropa o maquillaje, únicamente el sombrero francés con plumas. Este sombrero se ha interpretado como una crítica a la pobreza, en la que vivían la mayoría de los mexicanos en esa época. La imagen puedes verla en la portada de esta nota. En 1947, el muralista mexicano Diego Rivera fue quien le agregó el elegante y distintivo atuendo con el que se le conoce al pintarla en el famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La Catrina se muestra en primer plano junto a José Guadalupe Posada. El término Catrini definía a aquellos hombres elegantes y bien vestidos que acompañaban a las damas con las mismas características. La palabra toma el significado de hombre de clase muy acomodada, con mucho dinero y ropas finas. Este estilo fue una imagen clásica de aristocracia de fines del siglo XIX y principios del XX, en la época del Porfiriato. Esta época fue muy caracterizada por las enormes desigualdades que existían entre las clases sociales. Al otorgarle Rivera esta vestimenta, convirtió a la calavera garbancera en la Catrina. Su mural también resume la historia de México. En él representa épocas como la conquista de los españoles,
la independencia del país, la Revolución Mexicana y la lucha campesina. Aparecen también políticos y personas relevantes como José Guadalupe Posada, La Catrina, Frida Kahlo y Diego Rivera. Actualmente se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera, localizado en el centro histórico de la Ciudad de México. Desde el momento en que ambos artistas la hicieran parte del imaginario colectivo, La Catrina comenzó a formar parte del discurso nacionalista del siglo XX. Las investigaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM determinaron que exaltaron las creencias que había en el pasado sobre el inframundo, las calaveras y las ofrendas. Con ellas se recuperaron tradiciones antiguas y rituales que no se vivían desde la época prehispánica, principalmente con los mexicas. Ahora forma parte de las conmemoraciones del Día de Muertos para hacer alusión a la muerte. Los esqueletos llenos de color y atuendos distintos adornan los espacios públicos y privados. La Catrina se convirtió en un fenómeno popular, y tomó vuelo con las obras de ambos artistas e inspiró a todos sus admiradores a crear figuras de ella con distintos materiales. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por apoyarme. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.